Buenas noches, paguen bolas que regresé. Como es de satisfactorio saber que lo están esperando a uno, todos, y sobre todo todas. Es que yo, o sea, no sé si ustedes me están viendo bien ahí parado. Lo tengo que transmitir en vivo porque casi no hay espacio en ese celular. Eh, me, me está preguntando un amigo mío acerca de este tema. Vamos a explicar muy bien qué es mayoría absoluta. No sé si me están viendo bien. El caso es que vean allá. Bueno, ¿qué es mayoría absoluta? Es la que consta de más de la mitad de los votos. ¿Sí? Estamos hablando de toma de decisiones en asambleas o juntas de socios. Ok, entonces, vamos a plantear un ejemplo. Yo qué diablos hice la calculadora. Qué pena. Aquí la tengo. Bueno, vamos a plantear un ejemplo, pues, el que tomé para esta cartelera. ¿Cuál es la mayoría absoluta de... Tomamos ese número, 397. O sea, habría tres posibles respuestas. ¿Cuál será la mayoría absoluta de 397? Va a haber tres posibles respuestas. Entonces, ojo, analicémoslas. Tres posibles respuestas. La primera, diría que la mitad más uno. Entonces, 397 lo vamos a dividir en dos. Y eso nos va a dar 198.5. Yo no sé si ahí lo están viendo bien. Listo. 198.5. Entonces, tres posibles respuestas. La primera posible respuesta que es la mitad más uno. O sea, 198.5 más 1. Quedaría 199.5. Listo. Esa es la primera posible respuesta. Segunda posible respuesta. La mitad más algo. Ese algo puede ser menor a 1. Puede ser menor a la unidad. Puede ser solo 0.5. ¿Sí me comprenden? Entonces, tendríamos la mitad, 198.5 más algo. Y como ya entendemos, ese algo no necesariamente tiene que ser con valor de una unidad, puede ser menos de una unidad, puede ser 0.5. Entonces así tendríamos 198.5. Si le sumamos 0.5, nos daría 199. ¿Sí? Esa sería la segunda posible respuesta. Y la tercera posible respuesta de ¿cuál es la mayoría absoluta de 397? Bueno, el 51%. Sí. Pero entonces miren que ya esto hará muy distinto. 397 por 51%. Miren lo que nos da. 202.47. ¿Sí? Entonces, bueno, de esas tres posibles respuestas, ¿cuál es la real? ¿Cuál es la verdadera? La número 2. La número 2, no la número 1. ¿Sí? La mayoría absoluta no es la mitad más 1, como todo el mundo cree. ¿Sí me entienden? Es la mitad más algo. Y ese algo puede ser perfectamente menor a 1. Puede ser 0.5, 0.4, 0.8, 0.9. Ok, es lo más importante y sustancial que deben comprender hoy. Ok, que les quede muy claro. Repitamos. ¿Cuál es la mayoría absoluta de 397? Primera posible respuesta, la mitad más 1. O sea, 198.5 más 1, 199.5. Segunda posible respuesta, la mitad más algo. Y ese algo puede ser menor a la unidad. Puede ser, por ejemplo, 0.5 en este ejemplo. Entonces ya, 198.5 más 0.5 nos va a dar 199. Miren que es menos que aquí. Pero ya, eso significa que es mayoría absoluta. Sí, entiendan que no es la mitad más 1. No es la mitad más 1, sino la mitad más algo. La mitad más algo. Y ese algo no necesariamente tiene que ser de valor de una unidad, puede ser menos de una unidad. Ok. O sea, técnicamente es así.
sino que si estamos hablando de personas que van a votar, entonces ya se sabe que a una persona queda difícil partirla en punto 5. ¿Sí me comprenden? Esa es la cuestión. Entonces, técnicamente, matemáticamente, la mayoría absoluta va a ser la mitad más algo. Sí, la mitad más algo, matemática, numéricamente hablando. Sino que si estamos hablando de personas, no podemos considerar 0.5 personas. Ya se sabe que no. Entonces, entiendan que de ahí es que se ha dado el manejo de que la mayoría absoluta de tal número va a ser la mitad más uno, ¿sí? Porque si estamos hablando de personas, hay que sumar la persona entera. ¿Cierto? Si estamos hablando de 397 personas para una asamblea, entonces ya ustedes entienden. La mayoría absoluta puede ser la mitad más algo, pero ustedes entienden que ese algo no podemos hablar de 0.5 personas. Ya ustedes entienden la vuelta. Matemáticamente, esta es la respuesta real. La mitad más algo. Y ese algo puede ser menor a la unidad. Pero si estamos hablando de 397 ya, no como número, no como un ejercicio matemático, sino 397 personas que tienen que votar en una asamblea. Entonces ya ustedes entienden que no podemos hablar de 0.5 personas. Eso pues les queda muy claro. Entonces, por eso es que se ha sentado, siempre se ha manejado a través de la historia de que la mayoría absoluta es la mitad más uno. Estamos hablando de personas, toca hacerlo así. Pero matemáticamente hablando, la mayoría absoluta es la mitad más algo que puede ser, esa cantidad de ese algo puede ser inferior a 1. ¿Sí me comprenden? Ahí les queda muy claramente entendido. La mitad de 397 es 198.5. ¿Sí? Si le sumamos 1, 199.5. Porque estamos hablando de personas, de cabezas. Hay que sumar 1 completo, no podemos sumar 0.5 personas. Pero matemáticamente la respuesta real es esta, que es la mitad más algo. Y ese algo puede ser menor a la unidad. Puede ser, aquí en el ejemplo cogimos el 0.5, pero puede ser 0.4. Puede ser 0.2. Y ya significa que aquí sería 198.5 más 0.2 daría 198.7. ¿Sí? Ya estamos hablando de una mayoría absoluta. Esta 198.7, digamos que la otra mitad va a ser solo 198.5. O sea, lo primero que hicimos, recuerden que fue dividir por 2. 397 lo dividimos por 2, 198.5. Si le sumamos 1, 199.5. Si le sumamos 0.5 nos van 199. Entonces, miren que 199 ya es una mayoría absoluta. Es más que la otra mitad de esta cantidad, de 397. Pero entonces entiendan ustedes la diferenciación de que matemáticamente es así. Si estamos hablando de personas, no podemos sumar 0.5 personas. Hay que sumar una unidad mínima. Ok, esa es la cuestión. Eso es básicamente lo que me deben pues entender. Y miren que la tercera respuesta ya nada que ver con las otras dos. El 51%, miren que ya eso nos da mucho más. El 51% de 397 ya da 202.47, ya da mucho más. Ya esta respuesta para nada. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es 2. Entonces, si estamos hablando del 80% de las acciones, sí, entonces, si son 100 acciones, 80%, bueno, 80 acciones. Eso es fácilmente entendible. Si estamos hablando del 80% de las acciones representadas, entonces, primeramente cogemos esas 100 acciones y le tomamos la mitad más 1. Serían 51 acciones. Y a esas 51 acciones, ahí sí le aplicamos el 80%, que nos va a dar 40.8. Entonces, miren lo que se está haciendo aquí. No podemos hablar de 40.8 personas. Tenemos que redondearlo a que son 41 personas, 41 votos.
Ya me entienden. Matemáticamente se admite esta fracción. Pero si estamos hablando de personas que van a votar en una asamblea, ustedes me entienden que no podemos hablar de 0.5 personas. Tiene que ser ya en unidad completa. Ok, lo más importante que me tienen que aprender con esta explicación. Entonces, si estamos hablando del 78% de las acciones representadas, lo mismo, a 100 acciones le estimamos la mitad más 1, 51 acciones. A esas 51 acciones si le aplicamos el 78%, nos van 39.78. Volvemos a lo mismo, no podemos hablar de 39.78 personas que van a votar. Hay que redondear esto a 40 personas. ¿Sí? Entonces entiendan la diferencia. 80% de las acciones suscritas. O sea, aquí falta esa palabra, de las acciones suscritas. Entonces, estamos hablando de 100 acciones, el 80%, son 80 acciones, eso lo entienden fácil. Si estamos hablando del 78% de las acciones suscritas, es que de una vez arreglemos. Qué pena con ustedes, pero es que como esto me quedó guardado un tiempo, aquí hay que poner así. Esto. Entonces, una cosa son las acciones suscritas y otra cosa son las acciones representadas, que es precisamente a lo que vamos más adelante. Ok, si Dios nos da vida, salud y otras cosas. Entonces, ubiquémonos de nuevo. Si estamos hablando del 80% de acciones suscritas, eso no tiene pierde. 100 acciones, le aplicas el 80%, en 80 acciones. Si te dicen que es el 78% de las acciones suscritas, a 100 acciones le aplicas el 78%, te dan 78 acciones. Cuando se habla de tanto por ciento de las acciones representadas, entonces ya ahí sí, a ese 100 hay que coger primeramente y tomarle la mitad más 1, 51 acciones. Ya esas 51 acciones sí le vamos a aplicar el 80% y hagámoslo aquí para que lo vean. 51 por 80 invertido por ciento, mire. ¿Sí? 51 acciones por el 80% nos va a 40.8 y que estaría así. Ahora si hablamos de 78% de las acciones representadas, entonces a 100 acciones primeramente le sacamos la mitad más 1, que sería 51 acciones. Y ahí sí aplicamos el 78% a las 51 acciones. Nos da 39.78, lo que queremos aquí, ¿ok? ¿Ok? Ya les quedó bien claro. Entonces, la mayoría absoluta de cualquier número, matemáticamente hablando, no es la mitad más 1. Es la mitad más algo. La mitad más algo. Y ese algo puede perfectamente ser menor a 1. Puede ser 0.9, 0.5, 0.2. Pero entonces ya implica que estas dos mitades, si a esta le sumaste nomás 0.2, ya queda siendo mayor que la otra. Ok, no necesariamente le tienes que sumar una unidad a esta mitad, ¿sí? Esto es 20, 10 y 10, partido a la mitad, pues entiendan ustedes. No necesariamente hay que sumarle a esta mitad 1. Si le sumamos una unidad, queda 11, aquí queda 10, listo. Queda la mayoría. Pero entiendan que no necesariamente hay que sumarle la unidad completa. A esta mitad le puedo sumar nomás 0.2. Y ya me va a quedar 10.02. Y aquí me va a quedar 10 solo. Entonces ya, esta mitad es más grande que la otra. Ya estamos hablando de mayoría absoluta. Matemáticamente hablando. Si estamos hablando de personas que van a votar en una asamblea, ya ustedes entienden que no podemos hablar en términos fraccionarios, 0.5, 0.8, 40.8 personas van a votar. Ustedes entienden que no se puede. Ya estamos hablando de personas que hablarse en unidades obligatoriamente. 40.8, entonces hay que redondear.